Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, colegas. Bienvenidos a una tercera cápsula que tiene que ver con el análisis cefalométrico de Pérez. Bienvenidos. Bien, pues ahora el tema de esta tercera cápsula se llama o se denomina la experiencia del especialista. Y bueno, aunque no vamos a minimizar lo que anteriormente mencioné en las dos cápsulas previas, de alguna manera podría perder un poquito de sentido, porque finalmente en este momento hablar de la experiencia del especialista, pues entre comillas poco tendría que ver con el lugar en donde estudiamos, si fue una escuela grande, chica, si fue el título de especialidad o de diplomado, o si finalmente aprendimos con un profesor y luego compramos el título, o en relación a los diferentes métodos de diagnóstico, los usamos todos o no, algunos no nos gusta, algunos lo usamos ampliamente, en fin, claro, todo ello tiene o adquiere una mayor relevancia cuando ya empezamos a adquirir esta experiencia del especialista a la que me refiero en esta cápsula. Así que bueno, este punto es muy interesante y podríamos relacionar lo mencionado anteriormente o no, de acuerdo a lo que nosotros o cada uno de nosotros hemos vivido en carne propia. Y bueno, en relación a la experiencia, claro, esto podría tener dos contextos, uno la edad y otro al que me refiero básicamente, pues es al número de pacientes atendidos, ¿no? Alguien podría decir, como lo he comentado con algunos colegas, con algunos compañeros, alguien dice, no, pues este cuate tiene ya tantos años, pues debe de ser muy experimentado, debe de tener mucha experiencia. Y no, definitivamente no es la edad la que nos hace ser experimentados o tener cierta experiencia. Desde mi punto de vista, y lo coloco en esta diapositiva, la cual mencioné en esa primera cápsula, causó muchas dudas, muchas inquietudes, me mandaron algunos comentarios, porque bueno, pues sí es una diapositiva que engloba muchas cosas y que hoy precisamente la voy a tratar de explicar de manera amplia. Para mí la experiencia tiene que ver con el número de pacientes atendidos y por supuesto esta cápsula tiene que ver con el número de pacientes atendidos y si usamos o no cualquier análisis cefalométrico, incluido el análisis cefalométrico de Pérez. También mencioné en la cápsula anterior que había tres elementos en los que pues es muy seguro que todos los que nos dedicamos a corregir maloclusiones pues no tengamos coincidencia en el análisis de un paciente al cual queremos corregirle una maloclusión. Estos elementos son el montaje en articulador semiajustable, el otro elemento es el análisis funcional y el último es el análisis cefalométrico. Del montaje en articulador haré una cápsula y del análisis funcional, pues no sé si esto lo he comentado constantemente, pero probablemente surja alguna. Y por lo pronto, bueno, pues lo que sí tiene relación con el tema del análisis cefalométrico de Pérez es si estos análisis cefalométricos los utilizamos con frecuencia o no, incluido el análisis cefalométrico de Pérez, que pueden en un momento dado pues abonar en esta experiencia para poder atender correctamente a nuestros pacientes. Y bueno, pues aquí comenzaría el desglose de esta diapositiva con una pregunta. Nosotros usamos los análisis cefalométricos, usamos los análisis cefalométricos conocidos, sí o no. Usamos el análisis cefalométrico de Pérez, sí o no. De esta pregunta precisamente surge todo lo demás que servirá para pues, resolver un caso clínico con éxito o no.
Y bueno, una pregunta que siempre hago en mis charlas, en mis pláticas, en mis cursos es la que ustedes están viendo en pantalla. ¿Es necesario el uso de la cefalografía en ortodoncia, ortopedia y cirugía? Pues básicamente esta pregunta siempre es contestada en el mayor de los casos o en la mayoría de los grupos con un rotundo sí. Sí es necesario el uso de esta cefalografía en cualquiera de estas tres áreas que tienen cuyo objetivo corregir una maloclusión. Siempre van a decir que sí es necesario el uso de esta radiografía. Y entonces yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son lo que nosotros queremos conocer o saber de una cefalografía? Es decir, ¿qué información requerimos de una cefalografía? Por supuesto, aquí pongo en cuatro rincones pocas cosas, porque evidentemente hay más, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente, o que se le viene a la mente al grupo, inclusive a ustedes háganse esa pregunta, ¿qué es lo que quieren saber de una cefalografía o ya trazada, la cual se llama cefalometría? Bueno, pues algunos dirán el biotipo, por supuesto, y otras cosas, pero yo creo que lo más importante y en donde muchas personas coinciden, pues es en la necesidad de saber si el paciente está en clase 1, clase 2 o clase 3, es decir, quieren saber o queremos saber cuál es la relación sagital en la que se encuentra nuestro caso. Otra respuesta importante es la determinación del aspecto vertical, es decir, hay mordida abierta, mordida cerrada o está equilibrado el paciente, ¿no? Independientemente de otros aspectos que siempre hay muchos y que, bueno, ahora no los menciono. Y entonces, de acuerdo a estas respuestas, pues yo siempre les comento, ¿por qué no hacemos una definición de lo que tiene que ver con clase 1, clase 2 o clase 3? Y por supuesto también una definición de lo que tiene que ver con una mordida abierta, esqueletal o dental, o cerrada, esqueletal y dental, ¿no? Ya una vez que hago estas preguntas o que nos podemos hacer estas preguntas, pues no es tan fácil relacionar esa definición dada por nosotros mismos a un área en donde pues ya podemos tener tácitamente en un análisis cefalométrico, entre comillas, pues las respuestas, ¿no? No siempre las encontramos. Así es que otra pregunta que yo les hago con mucha frecuencia o prácticamente casi siempre es la que están viendo ustedes aquí en pantalla. ¿En qué porcentaje creen ustedes que la cefalometría es verdaderamente efectiva? Es decir, nos da el diagnóstico correcto. Y de aquí surge o comienza a surgir precisamente este concepto de la experiencia. Podría yo mencionar, y esto es resultado de muchas encuestas que he realizado al respecto, porque estos resultados tienen que ver con, pues no decenas, sino con centenas, y podría yo ser un poquito más exagerado tal vez, y podrían contarse como miles las respuestas que tengo en los diferentes grupos, ¿no? Cuando uno es estudiante de posgrado, le da un alto valor a la cefalometría, porque pues evidentemente apenas estamos empezando a aprenderla, ¿no? Y entonces pues todos como estudiantes le damos un alto valor, le damos un 80, un 90%. Y conforme pues ya hemos dejado la escuela y empezamos a trabajar de manera independiente en nuestro consultorio o en las clínicas o en donde sea, pues ya el valor que le vamos dando a esta cefalometría pues va disminuyendo conforme pasa el tiempo, como ustedes pueden verlo en esta diapositiva. Pero la pregunta tal vez no fue tan específica, así que en algún momento dije, a ver, la pregunta no está bien planteada, vamos a plantearla correctamente. Y ahora la pregunta es, ¿en qué porcentaje cree usted, doctora, doctor, que la cefalometría es verdaderamente efectiva? Es decir, le dice a usted lo que clínicamente está viendo en la boca de su paciente. Si consideramos que un termómetro
el cual utilizamos para medir la temperatura corporal. Y bueno, aquí en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver el clásico termómetro de mercurio. Cuando yo les pregunto a todos los asistentes a cualquier charla, a cualquier curso, ¿cuál es el valor que le dan a este tipo de termómetro? Pues prácticamente del 0 al 100 o del 0 al 10, pues todos le dan un 10 de valor. Rara vez me he encontrado a alguien que le da un 9, si acaso, alguna que otra persona. Es decir, el termómetro tiene un alto valor o tiene una validez muy grande para poder asegurarnos que lo que nos dice ese termómetro es verdaderamente congruente con lo que estamos viendo clínicamente. Es decir, si le tocamos la frente a alguna persona con temperatura alta, pues evidentemente el termómetro nos dirá que tendremos por ahí 38 grados. Y ahora con esta nueva tecnología en donde ya los termómetros pues los podemos ver digitales, ya no es necesario que entren en contacto con el cuerpo, pues también este tipo de elementos adquieren un valor tremendo, es decir, la validez que nosotros le damos es muy alta, ¿no? Simplemente para entrar al centro comercial ahora en estos tiempos, pues no lo discutimos, no lo ponemos en duda, es decir, si el termómetro marca, este termómetro digital que tenemos 38.5, pues evidentemente no nos van a dejar entrar al centro comercial o al lugar a donde queremos ir, ¿no? Es decir, ahora la pregunta que tiene relación con esto es, ¿en qué punto o cuánto valor le damos a la cefalometría que estamos trazando en relación con lo que estamos viendo clínicamente? Y entonces aquí es donde ya no hay una respuesta tan apropiada, ya no es una respuesta en donde se relacione claramente el trazado con lo que estamos viendo clínicamente. Evidentemente que los estudiantes de posgrado seguirán dándole un valor muy alto, ¿no? Porque todavía están en proceso de formación y bueno, sin embargo, ya un alumno de tercer semestre, de cuarto semestre o más, ya no le da un valor tan alto como le daba cuando hice la pregunta anterior. Y así, conforme vamos adquiriendo experiencia o años de trabajo, pues le vamos dando un valor mucho menor al trazado cefalométrico, independientemente del nombre que sea, ¿no? Llegando al extremo, yo me he fijado en algunas conferencias, y no estoy hablando de una, sino estoy hablando de varias, en donde el profesor o el conferencista dice o ha mencionado que él ya no utiliza la radiografía lateral de cráneo para diagnosticar. Evidentemente que él es una persona seguramente que ya tiene muchos años de experiencia, con lo cual, pues lógicamente se ha dado cuenta que probablemente el análisis cefalométrico que ha utilizado pues no le ha servido, no le ha funcionado o no ha sido congruente con lo que ha visto clínicamente en la mayor parte de sus casos y por eso menciona lo que menciona. Pero eso no quiere decir que los análisis cefalométricos no sirvan, ¿sí? Lo que pasa es que al adquirir esa experiencia, pues él ya lo dejó de lado, ya dejó de utilizar ese elemento de diagnóstico que, bueno, pues a un estudiante de posgrado evidentemente es muy valioso, ¿no? Y conforme vamos avanzando, le tendríamos que dar un valor mucho mayor. Y de esto surge precisamente el análisis de la cara y, en fin, otro tipo de modas que se van imponiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque los análisis cefalométricos no nos han dicho lo que vemos clínicamente en la boca de nuestros pacientes. Bien, y respecto a lo que acabo de comentar, pues es evidentemente en relación a todos los análisis cefalométricos conocidos, llámese Ricketts, Yaravak, Steiner, Sassouni, McNamara, Petrovic, en fin, cualquiera de los análisis cefalométricos conocidos, en donde, pues evidentemente al hacer todo un trabajo estadístico,
pues yo siempre he asegurado que no nos dicen lo que vemos clínicamente. Y no lo digo yo, lo dicen todas aquellas personas que han formado parte de mis grupos, quienes han sido los que han respondido a estas interrogantes. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el análisis cefalométrico de Pérez? Bueno, pues este análisis se promueve como aquel que sí nos dice lo que vemos clínicamente en la boca de sus pacientes. Es evidente que, bueno, no basta con que lo diga yo, sino lo más importante es que cada uno de ustedes, quienes ya lo usan o quienes lo van a empezar a usar, pues realmente tengan una opinión propia respecto al uso del análisis cefalométrico de Pérez, que como mencionaba anteriormente, puede abonar para que nuestros planes de tratamiento, comenzando desde un diagnóstico acertado, pues sean satisfactorios y sean adecuados y exitosos. Muy bien, vamos al desglose de estas diapositivas. En primera instancia, voy a resumir qué es lo que pasa cuando una persona sin experiencia utiliza o no análisis cefalométricos conocidos y o el análisis cefalométrico de Pérez. En primer lugar, si una persona que no tiene experiencia si utiliza los análisis cefalométricos conocidos, lo más seguro es que los resultados de sus tratamientos sean equivocados o malos. En segundo lugar, si una persona sin experiencia no utiliza análisis cefalométricos conocidos, pues es evidente que los resultados de sus tratamientos serán malos. En tercer lugar, si una persona sin experiencia sí utiliza el análisis cefalométrico de Pérez, los resultados de sus tratamientos seguramente serán buenos. Y por último, si una persona sin experiencia no utiliza el análisis cefalométrico de Pérez, pues los resultados de sus tratamientos serán malos. Ahora bien, cuando una persona con experiencia utiliza cualquier análisis cefalométrico, sus resultados de un tratamiento pueden ser buenos o pueden ser malos. En segunda instancia, si una persona con experiencia no utiliza ningún análisis cefalométrico conocido, pero ya tiene mucha experiencia, sus resultados pueden ser buenos o malos. En tercera instancia, si una persona con experiencia utiliza el análisis cefalométrico de Pérez, pues evidentemente sus resultados van a ser buenos. Y por último, si una persona con experiencia no utiliza el análisis cefalométrico de Pérez, los resultados obtenidos de sus tratamientos pueden ser buenos o malos. Y bueno, pues es aquí en donde entra el concepto de la experiencia. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí en medio de estas últimas dos columnas hay un espacio pequeño que evidentemente tendrá que ser utilizado por el número de pacientes atendidos. Y bueno, pues este espacio puede ser tan chico o tan grande de acuerdo precisamente a la cantidad de pacientes que hemos atendido. Y pues esa es la parte que complementa esta diapositiva. Probablemente el texto sea muy grande. Y claro, pues, ¿quién podría decir que una persona es muy experimentada? O cuando uno mismo puede decir que es muy experto
o que precisamente tiene uno mucha experiencia. Por supuesto que tiene que ver con el número de pacientes atendidos, pero también tiene que ver con el número de pacientes atendidos con éxito, porque como dicen por ahí, hacer las cosas siempre de la misma manera, pues evidentemente vas a obtener siempre los mismos resultados. Y bueno, aquí tenemos la definición de lo que significa experiencia, práctica prolongada que proporciona el conocimiento o la habilidad para hacer algo. Y bueno, pues hablar de la experiencia a través del número de pacientes atendidos significa que podremos hacerlo en dos vertientes. Una, a través de la cual esta experiencia nos ha servido para terminar todos los tratamientos al 100%. Y la segunda, en donde esta experiencia pues realmente no ha sido tan buena y tal vez los tratamientos que hemos realizado no los hemos terminado al 100%. Aquí cabría un paréntesis. Cuando nosotros vamos caminando y vamos trabajando, evidentemente nos tendremos que tropezar, nos tendremos que caer. No así aquellas personas que no fracasan, no han tenido tropiezos, pero simple y sencillamente, pues porque no han caminado, no han trabajado. Pero esto también hay que analizarlo desde otro punto de vista. No es lo mismo ir caminando en una dirección que sabemos que es la correcta y en donde eventualmente puede haber varios tropiezos, varias dificultades que tengamos que resolver, pero que finalmente al resolverlas pues nos llevarán al término, en este caso, de un tratamiento. Pero ya sabemos que vamos en la dirección correcta, es decir, hicimos un diagnóstico apropiado y vamos colocando los elementos que servirán para su corrección. Y por otro lado, cuando no hemos elegido el camino correcto, cuando no hemos realizado un buen diagnóstico y empezamos a colocar aparatos o terapéuticas que no corresponden, pues evidentemente nos estaremos cayendo una y mil veces. ¿Por qué? Porque no vamos en la dirección correcta. Y voy a poner un ejemplo, un supuesto ejemplo de un paciente que se encuentra en clase 2 esqueletal, es un niño de 8 años, es retrógnata. Y nosotros ya hemos determinado ese diagnóstico a través de todos los elementos de diagnóstico, incluido el análisis cefalométrico de Pérez. Por lo tanto, nosotros hemos elegido que para resolver este problema necesitamos colocar, por ejemplo, un aparato miofuncional, de ortopedia miofuncional. Pero tenemos una gran cantidad de aparatos que corrigen las clases 2. ¿Y cuáles son esos aparatos? Bueno, podríamos decir que un Bimbler, unas pistas, un Frankel, un Twin Block. Y bueno, nosotros nos decidimos por alguno. Y resulta que ese aparato en este paciente en particular no nos dio los resultados apropiados. Podría decir de las pistas que desde un punto de vista personal en cierto tipo de pacientes no son tan buenas. Pero ¿qué tal si le cambiamos y le ponemos un Twin Block o un Bimbler? Probablemente los resultados van a ser mejores. Pero siempre vamos en esa línea, en ese camino para resolver la clase 2, haciendo que con este aparato mejore su situación de retrognatismo. Muy diferente sería si en lugar de haber determinado que el paciente se encuentra en clase 2, hubiéramos dicho o hubiéramos diagnosticado que el paciente se encontraba en una buena relación sagital y nunca le hubiéramos colocado ningún aparato para corregir su clase 2. Es evidente que lo que se le hubiera colocado a ese paciente pensando que estaba en una clase 1 que no era, pues los resultados van a ser malos y le vas a cambiar de terapéutica
y le vas a poner ahora otra cosa y ahora brackets por enfrente y luego brackets por detrás y microimplantes y mil cosas, y tus resultados van a ser malos. Te vas a caer o nos vamos a caer una y mil veces. ¿Por qué? Porque el diagnóstico fue incorrecto. En cambio, como ya vimos que el diagnóstico fue correcto y que la elección del aparato, probablemente el primer aparato no fue el mejor, pero ya nos dimos cuenta que en la colocación de un segundo aparato o inclusive un tercer aparato, los resultados se van dando. Y es ahí donde esa experiencia, desde mi punto de vista, es positiva. Vamos sumando experiencia positiva, hemos sumado tropiezos positivos para finalmente resolver un caso al 100%. No así lo contrario que acabo de explicar. Y finalmente nosotros tendríamos que pensar, entonces, si este resultado que estamos obteniendo es satisfactorio o no es satisfactorio. Por cierto, en mi segunda obra, en el tema que corresponde a la aparatología ortopédica, pues hago precisamente mención de cuál aparato ortopédico funciona mejor en ciertos casos, cuál no tanto, y bueno, pues es resultado precisamente de esa experiencia. Bien, ese fue un pequeño paréntesis. Pero por otro lado, hablaba de lo que significa un tratamiento satisfactorio. ¿Pero satisfactorio para quién? ¿Para el dentista? ¿Para el especialista que corrige la maloclusión? ¿O para el paciente? Finalmente, los dos podríamos tener una visión diferente, completamente diferente del caso clínico. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál podría ser en un momento dado el objetivo para que desde el punto de vista del paciente le hayamos colocado la terapéutica que hayamos elegido, los brackets, el aparato, lo que sea? Seguramente el paciente podrá haber venido al consultorio porque tenía los dientes chuecos y su objetivo evidentemente era enderezarle los dientes. Y el dentista, el especialista, le enderezó los dientes. Y para el paciente este objetivo se cumplió. Pero realmente fue un objetivo realizado de forma exitosa, si lo vemos desde el punto de vista del cirujano dentista o del especialista que ha corregido esa maloclusión, pues es evidente que nuestros objetivos van más allá de lo que el paciente ve o quiere, porque nosotros siempre quisiéramos tener resultados al 100%. Eso quiere decir equilibrio sagital, vertical, dental, y que todo se vea perfectamente bien, inclusive desde el punto de vista estético, en donde el paciente también mejorará su apariencia facial. Y esto, por cierto, lo podremos analizar con el análisis cefalométrico de Pérez de los tejidos blandos, en donde uno de los objetivos, pues evidentemente, si se puede, sería llevar a nuestro paciente a que quede dentro del triángulo estético de Pérez. Finalmente, si estos objetivos se van a cumplir o no, es decir, los objetivos dentales u oclusales, por supuesto dependen del dentista, del especialista, pero también dependen de la posibilidad de que esto suceda. Es decir, hoy en día veo que gran cantidad de casos traen brackets, ¿no? O traen tornillos, o traen mil cosas. ¿De veras era necesario haberle colocado brackets o DATs o lo que se le haya colocado? ¿O simplemente para cerrar un espacio, por ejemplo, pues pudiera haber sido suficiente con la colocación de un implante, ¿no? Entonces, pues son objetivos que están en la cabeza de todos nosotros. El chiste es que nosotros estemos en la misma línea o en el mismo canal en el que se encuentra el paciente. Tiene los dientes chuecos y él refiere los dientes chuecos. Se siente trompudo y nosotros lo vemos protrusivo o retrógnata. Bueno, pues evidentemente tenemos la obligación de resolver todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades.
No voy a ahondar más en el tema, tiene que ver con el paciente, tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver con dinero, tiene que ver con muchas cosas. Bien, pues a lo largo de estas 3 primeras cápsulas han estado ustedes viendo esta diapositiva que ilustra con claridad el análisis cefalométrico de Pérez, tanto de tejidos óseos como de tejidos blandos. Asimismo, quiero agradecer su atención brindada a esta última cápsula, por supuesto, y en donde yo espero que este tema que tuvo que ver con la experiencia del especialista pues haya sido de su agrado. Ya nos veremos en una próxima cápsula. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.